Mejías, endavant. Gracias, president. Mire, ayer por la tarde, cuando preparaba esta intervención, después de haber leído detenidamente su discurso, su informe, tuve la ocasión de comentar con algunos compañeros catedráticos también de Constitucional algunas de las consideraciones que usted hace en este informe, y créame que muchos de ellos andan profundamente alterados respecto de algunas conclusiones que usted manifiesta y pone negro sobre blanco en este informe. Y muchos de ellos me comentaban, bueno, algunos de ellos me comentaban que como alguien que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, que ha tenido en sus manos la posibilidad de interpretar la Constitución, es decir, la función de interpretar la Constitución, se aviene hoy a ponerse al servicio de una causa para la independencia y para la sedición, ¿no? Para la división y para la ruptura. Me preguntaban que por qué alguien que ha servido al sistema, como miembro del Tribunal Constitucional, que conoce el valor del constitucionalismo y que además conoce cuál ha sido la trayectoria española en los últimos años y la necesidad de generar una situación de estabilidad en lo que la Constitución española del 78 ha tenido un gran protagonismo, se pone hoy al servicio de una causa de ruptura, estableciendo todo un manual de mecanismos, de atajos y de coartadas para conseguir abrir brechas en la Constitución, saltarse el Estado de Derecho y vulnerarla. Es la primera pregunta que yo le hago, porque creo que en este momento usted se está poniendo al servicio de una causa que puede costarle o procurarle algún coste en su prestigio profesional, del que hablaba el señor Bosch hace un momento, y que además no le constará pocas discusiones con el resto de constitucionalistas del conjunto de España. Así que, dicho esto, me remitiré al contenido de su informe. Usted dice que enmarca este informe en el marco de lo que se ha dado en llamar el derecho a decidir, que algunos constitucionalistas ya han advertido que es un concepto político absolutamente inventado y que no existe. Es un eufemismo con el que algunos de ustedes intentan enmascarar el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos oprimidos, reconocido en determinados tratados internacionales, y que en nada se parece a la situación que vive Cataluña, porque las organizaciones internacionales reconocen el derecho a la autodeterminación para aquellos países que sufren una situación de colonización, de ocupación militar o de apartheid, y no es el caso de Cataluña. Como dice mi compañero Albert Rivera, una comunidad autónoma que tiene empresas en el IBEX, pues no parece que sea colonizada. Lo que sí sufre es un expolio por parte de aquellos corruptos que vacían sus arcas económicas. Y mire, esto respecto al derecho a decidir, de que es un concepto político inventado y que no existe, no es algo que le diga yo. Hay un letrado de esta Cámara que se llama Joan Vintró, que escribió hace poco tiempo un artículo interesante en el que él mismo afirmaba que cal reconèixer que el dret a decidir és una figura, la construcció jurídica de la qual, en molt bona mesura, encara està per fer. No es troba recollit de forma expressa en dret internacional i només, de manera molt excepcional, en dret constitucional intern. Com a exemples, es poden citar l'article 39 de la Constitució d'Etiòpia, del 95, de la Constitució de Sudán y al artículo 60 de la Constitución de la Unión de Serbia y Montenegro. Mire, como catalana le digo que estos no son mis referentes constitucionales. Sinceramente, creo que Cataluña se merece algo mejor y creo que el constitucionalismo español tiene grandes referencias como para no tener que ajustarnos a un supuesto concepto político indeterminado, falto de concreción, que recogen este tipo de constituciones. Dice usted que este proceso de solicitud del derecho a decidir es una reivindicación histórica que además ha tenido un amplio apoyo popular y parlamentario. Dice usted eso, es cierto, sobre todo cuando se utilizan todos los resortes del poder político, los mediáticos y los económicos al servicio de una causa que genera solo una expectativa, inestabilidad política, inestabilidad económica, y que suele cosechar adeptos, pero que nadie sabe cómo acabará, ni tampoco nadie asegura que esta causa sea justa. Pero bueno, para centrarme en el contenido del informe, como le digo, algunas de las personas a las que consulté ayer me dijeron que era un auténtico manual de cómo retorcer la ley para conseguir aquello que Maquiavelo decía, que es el fin justifica los medios. Es decir, vamos a poner a proporcionar toda una serie de coartadas jurídicas tramposas con las que subvertir el orden constitucional hasta ajustarlo a nuestros intereses. Es decir, no es la norma aplicable al caso, es vamos a ver cómo metemos el caso dentro de la norma para que se ajuste a nuestros intereses. Y además, usted mismo en el informe reconoce que no hay un mecanismo para realizar esta consulta.
consulta, que es ilegal porque así lo dice el ordenamiento jurídico, la Constitución y la jurisprudencia, pero en cambio usted arbitra toda una serie de mecanismos en los que da absolutamente igual que haya leyes mayoritariamente aprobadas que lo impidan, que haya resoluciones del Supremo o resoluciones del Constitucional. Lo importante es que nosotros tenemos esta propuesta y, por lo tanto, la ley se ajustará, quiera o no, a nuestros objetivos. Siempre se busca el atajo jurídico, ¿no? Dice usted que este procedimiento contrapone dos principios fundamentales en democracia o que puede afectar a dos principios fundamentales en democracia, el principio de soberanía nacional y la integridad territorial. Y usted dice que estos principios afectados o que a los que hacía referencia la sentencia del Plan Ibarretxe pues no son insalvables. El principio de soberanía nacional y el de integridad territorial no son insalvables. Pues sí, son la esencia de la Constitución, están recogidos en los primeros artículos y dicen que son absolutamente inmutables. Es que, claro, si ya hacemos estos planteamientos, ya no sé exactamente a qué nos estamos refiriendo. Dice, no deben ser obstáculos insalvables. Y además, en su informe, usted remacha diciendo que en el caso de que la doctrina constitucional no sea del gusto del legislador, como es el caso de la sentencia del Plan Ibarretxe, este debe invitar al tribunal a cambiarla y a considerarla discutible. ¿La doctrina? La doctrina que se sitúa como referente de los juristas, podemos invitar a cambiarla, la jurisprudencia, pero si la jurisprudencia son siempre los referentes para ajustar a casos homólogos, ¿cómo podemos cambiar la jurisprudencia? Yo la verdad es que no creo que las tesis que sustentan algunas organizaciones más de tipo folclórico sobre lo que debe ser la posibilidad de arbitrar un mecanismo para celebrar una consulta se puedan contraponer a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Usted habla también de contraponer el derecho, el Estado de Derecho al principio democrático. Mire, es que no hay contraposición. El Estado de Derecho es un sistema de derechos y garantías, de derechos y libertades, que tiene que tener una serie de limitaciones que vienen establecidas por el principio de legalidad. Usted se ha referido a eso. Y lo que no podemos hacer es subvertir ese principio de legalidad a través de aplicación de mecanismos de democracia radical, en muchas ocasiones prácticamente populista, que lo único que traen es a falta de legitimidad democrática y que además cuestionan nuestro sistema de libertades y que lo pueden poner en riesgo. Por lo tanto, su informe atiende a una doble posibilidad de establecer mecanismos que arriesguen precisamente ese sistema de libertades y de derechos y que creo que no es momento de ponerlo en riesgo. Yo no necesito recordarle que no siempre lo más democrático es lo más justo y que, por lo tanto, hay veces que decisiones muy democráticas resultan enormemente perjudiciales para el conjunto. La verdad es que usted en su informe incluye algunas frases que contribuyen a establecer esos criterios de salvaguarda, ¿no? Como diciendo, usted dice, yo no me pronuncio sobre las consecuencias de lo que esto pueda traer ni sobre cómo ustedes lo van a implementar. Yo solamente hago referencia a los mecanismos, ¿no? Y refiriéndome ya a los 4 supuestos, la propia sentencia del Tribunal Constitucional dice que no hay ninguna posibilidad de establecer un nuevo marco de relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas que no sea el establecido en la Constitución, y mucho menos un mecanismo para realizar una consulta sobre la independencia de Cataluña, que es ilegal, porque así lo dice el ordenamiento constitucional y la jurisprudencia. No obstante, usted insiste en analizar pues, todos esos vericuetos y atajos jurídicos que permitan realizar esa consulta. Al primero de los procedimientos, a la Ley de Consultas Populares, aprobada por este Parlamento y que fue recurrida en inconstitucionalidad por el Gobierno español, pues usted dice, mire, está recurrida, pero en estos momentos se ha levantado la suspensión, está en plena vigencia, podemos utilizarla como queramos, con la salvedad de que esa ley ataca el principio o el acuerdo de que dice que los referéndums son competencia del Estado y que la Generalitat solo puede convocar consultas en el ámbito de sus competencias. ¿Cuál es el atajo que usted propone en este procedimiento? Pues, hombre, estiramos y retorcemos este término de ámbito de sus competencias y lo ajustamos a nuestros intereses y decimos que en el ámbito de nuestras competencias es de interés convocar un referéndum y, por lo tanto, lo convocamos, diga la Constitución lo que diga y diga la ley lo que diga. Y, además, añade
hace referencia también a una cosa que ya se han referido algunos de mis compañeros, que es a la resolución del Consejo de Garantías Estatutarias, que dice que no hay ningún tipo de cobertura jurídica en el ámbito competencial de la Generalitat, es decir, no podemos estirar este término del ámbito de nuestras competencias. Lo dice el Consejo de Garantías Estatutarias, pero usted también establece un atajo y dice que los dictámenes no son vinculantes y que pueden ser modificados a demanda del interés político. Perfecto. Por si ese camino no fuera suficiente, y aunque esté recurrido en inconstitucionalidad, y además de lo que dice el Consejo de Garantías Estatutarias, usted además a este procedimiento le atribuye un nuevo atajo, que es decir, oiga, mire, convoquemos el referéndum rapidito, antes de que se dicte una resolución por el Tribunal Constitucional que pueda ser estimatoria de las pretensiones de inconstitucionalidad y que impida que formulemos esa consulta. Y ya rápido para acabar, respecto a las otras posibilidades que usted ha manifestado. El referéndum autorizado por el Estado, según el artículo 92, y haciendo referencia, tal y como dice el artículo 92, a la consulta a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos, el artículo de la Constitución se refiere a todos los ciudadanos españoles. Y aquí, en muchas de las intervenciones, se ha obviado que es necesario convocar o hacer esas convocatorias en el ámbito de las Cortes Generales, en donde se exige una mayoría parlamentaria cualificada para cualquier reforma de la Constitución. Con respecto al artículo 152, mire, en los últimos tiempos no he leído una sola reforma constitucional que no incluya la supresión del artículo 152 de la Constitución. Ha sido uno de los artículos que ha generado mayores disfunciones y mayores desequilibrios en el conjunto del territorio español por la afición a conseguir determinados acuerdos políticos a través de transferencias masivas a través del 152. Y por último, la posibilidad de que la actual ley de consultas lo que albergue sea la posibilidad de un referéndum encubierto, ¿no? ¿Qué más da si es constitucional o no? Usted dice que es uno de los mecanismos que también puede ser utilizado a través de un referéndum encubierto, y que esta ley, una vez sea aprobada por el Parlamento, dé al Parlamento de Cataluña la posibilidad de elaborar esta consulta. Usted dice, esta vía tiene la ventaja de que solo implica a las instituciones catalanas, es decir, troceamos la soberanía nacional, es decir, rompemos la Constitución, es decir, dividimos el conjunto de la sociedad catalana. La verdad es que no tengo más que decirle que hacer una valoración verdaderamente penosa de lo que ha sido este informe, y sobre todo la valoración que en el futuro y en la aplicación del mismo nos pueda traer consecuencias bastante graves, de las que usted también hace algún tipo de mención aquí. Es decir, usted salvaguarda, dice. Senyora Mejías, passen 2 minuts i pot anar acabant, si us plau. Les dejo aquí el informe, pero en cuanto a las consecuencias en la aplicación del mismo, yo no me hago responsable. Moltes gràcies.